Si en el anterior vídeo os enseñábamos algunos de los rincones más increíbles y mágicos de Koh Tao, como sus increíbles y hoteles playas, en el vídeo de hoy os seguiremos mostrando estos mágicos lugares, así como alternativas de alojamiento en la isla o miradores con unas vistas que te quitarán el habla. Quédate y descúbrelo por ti mismo. Esto es Pasaporte sin Límite, Koh Tao. Aquí en Koh Tao estamos viviendo en una villa y otra de las opciones posibles es, por ejemplo, alquilar un hotel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vais a poquitos días y eso, pues es muy buena opción. Además se encuentra muy cerca de la playa que vamos a estar, de Tanote Bay, y el hotel este concretamente está íntegro en la naturaleza de forma completa, está totalmente rodeado del bosque y tal, y la verdad es que está, pues se ve interesante. Así que vamos para allá y os lo enseñamos. Aunque está un poco alejado del pueblo, este hotel, al estar localizado en una zona tranquila y abrazada por la naturaleza, es un lugar ideal para los amantes de la paz y la tranquilidad. Además, si hablamos de precios, pasar la noche en este hotel cuesta tan solo unos 25 euros. Y ahora que vamos a hacer el check-in y ahora ya nos dirigimos a la habitación. Que si os fijáis, la habitación la verdad es que está muy bien, es bastante amplia y el cuarto de baño también es bastante enorme. Y lo mejor de todo, esto de aquí, que es la terraza, con unas vistas impresionantes. Uno de los fuertes de este hotel son las sorprendentes vistas que tiene desde sus habitaciones, ya que se puede ver perfectamente la azul e inmensa playa de Tanote, que visitaremos más tarde. Una cosa que nos encanta de este hotel es que tiene dos piscinas, como por ejemplo esa de ahí, que está muy chula, pero es que esta de aquí es más chula todavía porque es una piscina infinity, que se ve todo entero de Tanote Bay. Los exteriores de este hotel son uno de sus puntos fuertes, ya que al contar con dos piscinas y amplias zonas de recreo hacen que la estancia en él sea un completo lujo. Además, la piscina más grande del hotel tiene una profundidad de hasta 3 metros, ventaja que utilizan algunas empresas de buceo de la isla para practicar con sus alumnos que se inician en esta práctica. Después de haber venido por el camino andando desde el hotel, ahora ya hemos llegado a esta playa que se llama Tanote Bay. Lo bueno de esta playa, ¿qué es? Pues que por una parte tiene bastantes restaurantes donde comer, por ejemplo, cosas muy buenas con vistas al mar, y otro de los atractivos que tiene esta parte de aquí es que tiene para hacer snorkel y es una pasada. Dentro de lo que lo estuvimos haciendo aquí y la verdad es que se ve todo súper transparente, muchísimos peces y vamos, que la verdad es que nos encantó. Junto a la playa de Sairi que visitamos en el vídeo anterior, la playa de Tanote Bay, localizada en el este de la isla, es de las más amplias de toda la isla, contando con amplias zonas de arena y ocio en las que poder disfrutar de un día completo. Al estar localizada en el este, si eres madrugador, podrás disfrutar de un increíble amanecer desde la playa. Una de las atracciones favoritas de los viajeros más arriesgados es visitar una gran roca localizada a unos metros de la costa para escalarla y tirarse en bomba al agua. Y ahora nos encontramos en la playa de Tanote Bay, que la verdad es que es muy buena para hacer snorkel. Para nosotros, de luego, los mejores sitios de aquí de la isla de Koh Tao. Mirad lo que hay debajo. Sin duda alguna, si algo por lo que destaca en la playa de Tanote es por ser la playa con mayor vida marina de toda la isla, debido a que cuenta con un gran número de corales de todo tipo, donde peces de todas las especies y tamaños se resguardan y hacen su vida entre las apacibles y cristalinas aguas, lo cual es ideal para hacer snorkel.
aunque es cierto que algunos peces como este pequeño a veces se pasan de sociables. Ahora acabamos de llegar a otra playa que está en el este de la isla y el acceso a ella ha sido un poquito complicado, desde luego, porque hay que subirse un poquito a una roca y tal, y entonces no es fácil el acceso. Pero una vez que estamos aquí ya, por ejemplo, sí, podemos encontrar aquí un bar y, según hemos estado viendo, es muy buena también para hacer snorkel, porque la gente estaba haciendo snorkel y decían que era bastante buena. La playa de Ao Hin Won, aparte de tener un acceso algo difícil por tener que cruzar estrechas pasarelas y subir alguna cota de roca entre la selva, es una playa con mucho encanto al ser una de las más remotas y pequeñas de la isla. Además, cuenta con un pequeño chiringuito donde poder comer y tomar algo por precios tan bajos como €1 por persona. Al estar rodeada de increíbles y enormes rocas y extensa vegetación, es una zona increíble para tomarse fotos. Después de un rato estar andando, acabamos de llegar a esta increíble playa que se llama Freedom Beach y en ella hemos tenido que pagar 50 baht, pero bueno, creemos que merece la pena porque está muy bien organizado con tumbonas y bueno, las vistas están muy chulas. Freedom Beach es una de nuestras playas favoritas, no solo por su singular belleza, sino que pese a su bajo coste de entrada está bastante bien equipada, pues incluye hamacas, amplias zonas de sombra, baños e incluso duchas. Además cuenta con un gran restaurante con una gran variedad de bebidas. Bueno, estando aquí en la playa de Freedom Beach, ahora nos vamos a ir haciendo snorkel justo ahí hasta la izquierda, que vamos a encontrar una pequeña cala que es muy bonita. Bueno, ya hemos llegado aquí justo viniendo por todo esto nadando y estamos ahora en esta pequeña cala de aquí, que la verdad es que merece la pena, ¿eh? Jorge y Martín. Merece la pena. Como podéis ver, mientras nadábamos hacia esta cala, nos encontramos con este pequeño tiburón, pero no os preocupéis porque son completamente inofensivos, a menos que seas un pez. Otra de las actividades que podemos realizar en esta playa es un paseo en kayak por apenas 3 € la hora. Y terminamos este día para disfrutar de la puesta de sol mientras nos damos un baño en Freedom Beach. Pero esto no es todo, ya que esta playa cuenta con un increíble mirador que poder visitar. Ya llevamos un rato subiendo y mirad, es un poquito complicado porque hay que estar subiendo rocas muy grandes y sujetando todo el rato la cuerda, porque si no es que es imposible. Ahora, después de escalar muchísimo, hemos subido a un viewpoint donde se ve toda la parte entera de la isla, donde se ve a un lado de la playa, al otro lado de la playa. Concretamente nos encontramos al sur. Pese a la dificultad para subir, vale bastante la pena, ya que las vistas que tendremos de las dos zonas de la isla es una de las postales más famosas de la isla debido a su increíble belleza. I'm standing in a blurry dream. No one else can see. Bueno, y tras subir un ratito la montaña ya estamos aquí en uno de los miradores, que es el de Loft Koh Tao. Para nosotros este es el mejor de todos porque tiene unas vistas espectaculares y además tiene el restaurante que para merendar se pueden tomar batidos y también algo de fruta y tal. Entonces muy recomendable. Además el mejor momento para venir es el atardecer porque con las vistas se ve espectacular. A diferencia del anterior mirador, este es el mirador con el acceso más fácil de la isla. Así que si eres amante de unas buenas vistas y de la tranquilidad, este mirador es para ti, ya que tomar un batido acompañado de amigos con estas magníficas vistas, donde además poder contemplar la puesta de sol,
es una actividad que no puedes pasar por alto. Por no hablar de las increíbles fotos que podremos tomar de las vistas que tendremos hacia la playa de Tanote. Y si desde el mirador del Loft Kotao os desviáis un poquito a la derecha, según ponían las señales, a 300 metros, siguiendo este camino, vamos a llegar a un mirador que dicen que es todavía más espectacular. Así que seguimos. Acabamos de llegar aquí a la entrada del viewpoint y hay que pagar 100 bahts por persona, que son más o menos unos 2,5 €. Y ahora ya vamos a continuar para allá, hacia la subida. Cuando vengáis, lo que sí os recomendamos es que traigáis buenas zapatillas porque el acceso no está siendo nada fácil. Y bueno, está costando un poquito, pero vamos, creemos que va a merecer la pena. La subida ha sido súper empinada, pero las vistas desde luego han merecido la pena. Estamos aquí sobre una roca gigantesca y se ve toda la isla entera de la playa de Sairi y la verdad es que se ve todo. Si el acceso al restaurante y mirador fue fácil, consideramos que este segundo mirador en el Loft Kotao es bastante complicado, pero con un poco de esfuerzo podréis encontraros con unas vistas privilegiadas de la isla que tardaréis mucho tiempo en olvidar. Bueno, y ahora estamos en otra playa que se llama Sar Bay. Esta consta de dos partes, una que es la que estamos ahora, que es un resort, y otra que está un poco más a la derecha, que simplemente es una pequeña cala. En la parte que estamos ahora actualmente es un resort que hay que pagar 50 bahts por persona, que son 1,25 €, y lo bueno es que tenemos un restaurante para pedir algo si queremos tomarlo en la arena y tal, y la parte que vamos a ir ahora, que es la propia playa, donde se puede hacer snorkel, y dicen que se pueden encontrar tiburones. Tras andar apenas un minuto ya estamos aquí en la parte de la playa, que lo bueno es que tiene la arena muy blanca y es perfecta, por ejemplo, si os fijáis, para hacer kayak, para jugar a las palas, y bueno, la verdad es que es muy amplia y creemos que se va a estar muy bien. Esta peculiar playa debe su nombre a los pequeños tiburones que habitan sus aguas. Sin embargo, y al igual que todas las playas de la isla, es una zona bastante segura para bañarse, ya que estos tiburones son inofensivos y temen a las personas. Por lo tanto, si te encuentras con uno, huirá de ti sin pensárselo dos veces. Y además esta playa, el resort se ve que está muy chulo porque son como pequeñas cabañas que, vamos, está en primera línea playa totalmente, así que creemos que sería un alojamiento perfecto si vais a pasar unos cuantos días. Este hotel destaca por sus habitaciones en forma de cabañas típicas tailandesas en primera línea de playa. El precio de este hotel ronda los 60 € la noche por habitación, lo cual es bastante asequible si quieres pasar un fin de semana único en una zona privilegiada. En Sar Bay, una de las cosas buenas es que tenemos aquí un restaurante que está muy bien, la comida está fantástica, vamos, el tema de la pasta, de las mejores que hemos probado en Tailandia, y las vistas que tenemos son una pasada. Bueno, y después de haber comido en este restaurante tan impresionante con unas vistas fabulosas, ahora vamos a ir a la parte de abajo de la playa, que se llama Sar Bay, y es el lugar perfecto para hacer snorkel y disfrutar un poquito pues del entorno natural. Bueno, ya estamos aquí en Sar Bay y mirad una cosilla simplemente para que no quede confusión, y es que estamos aquí en una pequeña cala que es perfecta para hacer snorkel, pero después la propia playa también de Sar Bay del propio hotel es toda esa de ahí, que también la hemos visitado anteriormente. Esta pequeña y bonita cala en Sar Bay es muy famosa por el avistamiento de enormes y preciosas tortugas muy cerca de la costa.
Bueno, estamos aquí en Sarbain y ahora mismo acabamos de encontrar lo que estábamos buscando, que es una tortuga gigante. Estas tortugas suelen estar por esta zona de la isla debido a que es una zona donde buscan alimento entre los corales del lecho marino y donde además desovan cuando llega la temporada. Además, esta especie de tortuga puede medir entre 1 y 2 metros de largo y pesar hasta los 30 kilos. Si te preguntas qué son esos peces que la acompañan en todo momento, son rémoras, que se acercan a ella en busca de refugio debido a su gran tamaño. Recuerda que si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para estar al tanto de los próximos vídeos, que seguiremos subiendo de nuestra gran aventura de 3 meses en Tailandia. Y en el próximo vídeo... Es el Songkran, que es el nuevo año tailandés. Concretamente esta fiesta es el Día del Agua.